mí es un gusto y le doy gracias a Dios primeramente y a nuestro pastor que me permite dar la enseñanza en esta tarde o en este día, y estoy muy contento por ello, amén. Hemos estado sintiendo la presencia de Dios, hemos disfrutado de la presencia de Dios, y yo espero que disfrutemos de la palabra que traigo yo en esta tarde. Me gustaría que pusieran atención, no se me van a dormir. Ahorita empiezan los ronquidos. Les voy a platicar una anécdota antes de empezar. Antes de convertirme al cristianismo, nosotros íbamos con los gnósticos, y en los gnósticos hay un área y hay un momento en el cual te hacen hacer mantras para poder hacer un desprendimiento. Y nos metían en un cuartito con alfombra y nos dormían, o sea, nos ponían música, y cuando yo me acostaba me quedaba y empezaba a ronque y ronque, bien a gusto, no sabía ni qué pasaba en ese momento. Bueno, espero que no suceda en esta tarde con ustedes, no vayan a roncar. Muy bien. Cuando yo le mando al pastor el mensaje que les voy a dar en esta tarde, yo le mandé el mensaje y el pastor me devuelve con una pregunta y me dice: ¿cuál es el propósito de tu mensaje? ¿O cuál es el propósito de su mensaje? Entonces yo le dije, bueno, y yo quiero que pongas atención al propósito por el cual yo hice este mensaje, amén. Yo le dije, bueno, que el creyente pueda alinear sus pensamientos a la voluntad de Dios. Que nosotros como creyentes podamos alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios para ser direccionados por Dios. Que sea Dios quien nos dirija, que sea Dios quien nos mueva, que sea Dios quien haga las cosas en nuestras vidas. Ese es el propósito de este mensaje, ¿sí? Y yo espero que lo entendamos, lo comprendamos. Y yo sé que a mí me lo dio primero y yo lo he estado viviendo. No es que ya que digamos, yo ya soy un súper, que ya lo sé todo, yo ya me muevo en este tipo de mensaje. No, estamos en el camino, estamos aprendiendo. Hay cosas que tengo que estar quitando, hay cosas que estoy poniendo nuevas en mi mente, amén. Entonces el propósito es que cada uno de ustedes que están escuchando el mensaje se alinee a los pensamientos de Dios, ¿sí? Por cuanto yo le puse a este mensaje por nombre, cambiando nuestros pensamientos. Cambiando nuestro pensamiento. Ay, ¿dónde estás? Se me perdió el cursor. ¿Sí? Cambiando nuestro pensamiento. ¿Sabías tú que nuestros pensamientos son los que nos hacen caer o los que nos hacen levantarnos? Según lo que pensamos, nos van a hacer caer o nos van a hacer levantarnos, nuestros pensamientos. La forma en la que pensamos determina la manera de vivir en la que queremos vivir. ¿Sí? Entonces, la manera en la que pensamos, perdón, tomen asiento. Yo ya empecé bien emotivo. Les pido una disculpa por no pedirles que se sentaran. No me di cuenta, la verdad, y les pido una disculpa por ello. Amén. Y bueno, gracias me honran de esa manera de estar esperando. Muy bien. Entonces yo les decía que nuestros pensamientos son los que nos hacen caer o nos hacen levantarnos, según lo que estemos nosotros pensando, ¿sí? Que la forma en la que pensamos determina la forma en la que nosotros vamos a vivir. ¿Qué vida queremos nosotros tener? Entonces, esos son los pensamientos que nosotros vamos a generar
en nosotros. O sea, nosotros vamos a generar pensamientos que nos hagan vivir una buena vida o vivir una mala vida. Hay gente que sus pensamientos son puro trabajar y trabajar y trabajar y se la pasan trabajando porque quieren tener una buena economía. Entonces esa es su forma de vivir, esa es su forma de pensar y esa es la forma de vivir que ellos quieren, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros pensamos determina la manera en la que nosotros vamos a vivir, ¿sí? Según cómo pensemos vamos a vivir. Para explicar más a fondo este mensaje, tomé un pasaje que quizás ya todos nos lo sabemos porque se ha mencionado en las enseñanzas anteriores y el pastor lo ha enseñado, lo ha mencionado varias veces y yo creo ya hasta se lo saben de memoria. ¿Quién se sabe de memoria Romanos 12:2? 2, 3, y los demás. Romanos 12:2 es un pasaje muy interesante en el cual nosotros podemos meditar muchas cosas. Romanos 12:2 nos dice: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice en la Biblia versión NBI, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Cuando está hablando de amoldarse, no hacerse a la misma forma que el mundo. Y en la mañana y en la tarde yo les ponía el ejemplo acerca del agua en este vaso. Cuando se le puso el agua a este vaso, el agua tomó la forma del vaso, ¿sí? Si nosotros tomamos un vaso de un bebé que tiene una figurita, hay unos que tienen como un osito o una figurita para el bebé, y al ponerle líquido, al ponerle el agua, va a tomar la forma del recipiente, cualquiera que este sea, se va a tomar la forma. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está mencionando acerca que no nos amoldemos al mundo actual, quiere decir que no tomemos la forma de este mundo. Este mundo dice, y están tratando de legalizar el aborto, están tratando de legalizar el matrimonio gays, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es lo que está tratando el mundo, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que no nos amoldemos, o sea, no estemos de acuerdo a lo que ellos están haciendo. No nos pongamos en ese de, bueno, pues está bien, puedes hacer lo que tú quieras, es tu vida. Quizás tenemos un familiar, una hermana, una prima, una sobrina, una tía, ¿sí?, que quiere abortar. Y va con nosotros y nos pide un consejo. Y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero este bebé, yo lo quiero abortar. Y nosotros, que le digamos, bueno, pues tú sabes, es tu decisión, es tu vida, tú sabes lo que haces. Pero no le damos un consejo, no le decimos, oye, ¿sabes qué? Está mal, no está bien, mira, es un bebé, es una criatura, es una persona. Solo le decimos, pues tú sabes, es tu vida, tú haz lo que tú quieras con tu vida. En esa manera nos estamos amoldando al pensamiento de este mundo porque no le estamos dando una salida o un consejo a esta persona. Solo nos estamos como escudando para que no se moleste con nosotros, para que no se enoje, para que no nos deje de hablar, para que podamos ser amigos, para poder ser aún todavía me trate como su tío, como su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos amoldando a los pensamientos de ella. Aunque le podemos decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que va a hacer, pero pues es tu vida, tú sabes lo que haces. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no nos amoldemos, o sea, no estemos, nosotros tenemos que darles una salida a las personas. Podemos explicarle cuál es la situación, ¿sí? O a lo mejor tenemos un familiar gay. Yo creo que todos a lo mejor tenemos uno que anda por ahí, o a lo mejor tenemos que salir del closet, pero ahí anda, ¿sí?
Y podemos decirle también, es tu vida, o sea, tú sabes lo que haces. Pero eso es como para escudarnos nosotros de lo mal que están haciendo. ¿Sí? Entonces es lo que el apóstol Pablo nos está mencionando, no se amolden al mundo actual, a las cosas de este mundo, no se hagan de la misma forma que ellos, porque nosotros tenemos el conocimiento. Ahora, cuando empieza Pablo a redactar el libro de Romanos, en Romanos capítulo 1, 35 al 39, nos habla y nos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? O sea, empezaron a pensar y decir, bueno, sí, creemos en Dios, pero pues vamos a hacernos una figurita para poder adorarla. O vamos a meternos hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque empieza a mencionar adulterios, empieza a mencionar fornicaciones, empieza a mencionar una serie de actos ilícitos que están haciendo los romanos y Pablo empieza a decirles, no se amolden a estos pensamientos, porque ellos conocían a Dios o decían conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, y hay un pasaje que a mí me llama también ahí, creo que es el 39, donde habla y dice, y no solo las hacían, sino que sentían placer por verlas. O sea, veían el acto que hacían, que era malo, pero aún se sentían a gusto con lo que estaban haciendo las personas. Una película pornográfica, cuando la ponen, está mal, pero el que la está viendo se está saciando de lo que está viendo. Y eso es ilícito. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está mencionando esto, que no nos amoldemos a este mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los discípulos o empieza a escoger a sus discípulos, Él conocía y sabía lo que cada uno de ellos hacía. Él sabía que Pedro tenía reacciones agresivas y que en un momento a otro lo iba a negar. El Señor lo sabía. Sabía que Judas tenía una manía de tomar lo que no le correspondía. En pocas palabras, era una persona que robaba. Sabía que Tomás iba a desconfiar o iba a negar después de que él resucitaría y fuera levantado. Iba a perder la fe. ¿Sí? O sea, él los conocía a cada uno de ellos. Él sabía cuáles eran su situación de cada uno de ellos. Él sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros. Porque es una cualidad de Él. Es omnisciente. Él todo lo sabe. No hay una cosa que no sepa. ¿Sí? Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Él sabe lo que están pensando. Él sabe que están pensando, wow, esta enseñanza me va a servir. Esta enseñanza va a ser de bendición para mi vida. Yo la voy a poner por obra y va a ser de bendición para mí, para los que me rodean. Él sabe lo que estamos pensando, cada uno de nosotros. No hay algo escondido para Él, no hay nada que se pueda esconder para Él. Jesús sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe cuál es, en qué nos tropezamos nosotros seguido. La pregunta aquí es, ¿usted la sabe? ¿Usted sabe cuál es su debilidad? ¿Usted sabe qué es lo más fácil en lo cual usted puede traicionar a Jesús? Porque cuando hacemos algo ilícito, estamos dándole la espalda a Jesús. Así se quedaron los de la mañana y los de la tarde. Muy serios. ¿Sí? Esa es la pregunta que yo me hice y yo quiero que usted se la haga también.
Yo conozco mi debilidad. Yo sé qué es con lo que estoy batallando. A lo mejor son muchas cosas. Por eso es que este texto nos enseña a cambiar nuestros modelos mentales, cambiar nuestra forma de pensar, hacer cosas nuevas, quitar cosas viejas y poner cosas nuevas. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Y esto es el verdadero cristianismo. Cuando nosotros quitamos un concepto del mundo y metemos un concepto de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios. Quito un concepto del mundo, quito de que el aborto no es permitido. Según el pensamiento del mundo, el aborto es permitido. Bueno, ese concepto yo lo quito de mí y pongo el de Dios da vida. Dios es un Dios de vida, no permite que las criaturas o los bebés mueran antes de nacer. Entonces ese concepto me meto yo, porque es un Dios de vida y el único que puede quitar la vida es Dios. ¿Sí estamos? Entonces empiezo a quitar conceptos de mi vida. Entonces, para nosotros ser discípulos, nosotros tenemos que ir cambiando nuestros conceptos, lo que nos han estado enseñando, los pensamientos que el mundo nos ha puesto. Dice, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no conoceremos a Dios. Y decía el pasaje, si nosotros no nos amoldamos a este mundo, conoceremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo quiero conocer a Dios y conocer su voluntad, entonces necesito cambiar modelos mentales, necesito quitar conceptos de mí y meter conceptos de Dios para poder conocerlo. ¿Sí? Cada uno de nosotros estamos contaminados con las cosas de este mundo, aún desde que estamos en el vientre de mamá. En el vientre de mamá, desde que ya somos engendrados, estamos captando información. Ya está captando información. Si el esposo golpea a la esposa, o si el esposo le dice, yo nomás me casé por ti por el bebé, entonces eso está captando el bebé. O si la mujer, la esposa dice, pues yo ya quiero abortar este bebé, yo no lo quiero, el bebé está captando esa información. Entonces, nacemos, desde que estamos engendrados, estamos captando información en nuestra vida. Nacemos y luego nuestros padres nos dan información acerca de lo que ellos han aprendido, acerca de la religión, acerca de la sociedad, cómo se mueve la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir bien en esta sociedad. Y empezamos a adquirir conocimiento de lo que nuestros padres nos enseñaron, de lo que nuestros amigos nos han enseñado, cómo hemos adquirido conocimiento de nuestros amigos, cómo hemos adquirido cosas que ellos hacen y nosotros las hemos aprendido. Y en la escuela, cuando nosotros estamos en la escuela, las filosofías que ahí nos enseñan, las cosas que nos enseñan acerca de filosofías, de que Dios no existe, de que tú eres tu propio Dios, entonces ese tipo de filosofías que nosotros venimos adquiriendo desde que nosotros somos engendrados, todo eso lo tenemos que quitar. Déjame decirte, no le sirve a Dios, porque son conceptos cerrados, son conceptos del mundo. Una cosa que tenemos que entender es que lo que sucede en nuestra vida no es casualidad, es causalidad. ¿Sí? Nosotros causamos las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y ahí es donde entra la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, voy a cosechar. Yo no puedo sembrar cosas malas esperando recibir cosas buenas.
Y luego pensar y decir, pero ¿por qué me va tan mal? No debe de irme tan mal. Eso no es estar meditando en lo que estoy sembrando. ¿Qué es lo que estoy sembrando? Eso que estoy sembrando es lo que voy a cosechar. O no puedo sembrar cosas buenas y esperar a que me sucedan cosas malas. ¿Qué es lo que estamos cosechando nosotros? Tenemos que estar meditando, pensando qué es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que deshacernos de los programas tóxicos que envenenan nuestra vida. O sea, todo eso que les platicaba desde que nos procrearon, hasta antes de conocer a Jesús, todo eso, aún muchos de nosotros que ya estamos aquí en el Evangelio, hemos estado batallando porque tenemos todavía muchos conceptos del mundo. Entonces, eso tóxico que hemos adquirido lo tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque nos está haciendo daño a nuestro cuerpo. Y no solo a nuestro cuerpo, está haciendo daño a las personas que nos rodean. Y hay un dicho que dice, y más a los que amamos. A ellos les está perjudicando más lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que ir limpiándonos, tenemos que ir quitando todo ese pensamiento, todos esos síntomas tóxicos que nosotros tenemos que irlos quitando, tenemos que ir cambiando. Y esto no es solo quitar un montón de conceptos de nuestra vida que no le agradan a Dios. O sea, yo voy a quitar todos estos conceptos, no le agradan a Dios, y meter solo conceptos que le agradan a Dios. No, de nosotros tiene que ser de dentro hacia afuera. Hubo un predicador y me llamó la atención esto, y yo lo puse, en mí, ¿no? El predicador termina su enseñanza y se le acerca un ateo y le dice, yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios no, cada quien, si se muere uno se acaba todo, o sea, ya no hay infierno, no creo en nada de eso. Dios no perdona pecados, porque nadie es pecador, decía él. Y este predicador le dice, bueno, dice, ¿qué te parece si nos imaginamos y saco tu corazón y lo ponemos para que refleje en una pantalla todo lo que trae tu corazón desde que te engendraron hasta hoy? Todo lo que traía su corazón desde que lo engendraron hasta ese momento. El ateo se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque él sabía lo que traía en su corazón. Y yo me analizaba y decía, sí es cierto, si yo saco mi corazón y lo pongo, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón? Analícelo nada más usted. Usted diga, yo saco mi corazón y lo pongo y lo veo en una pantalla, ¿qué es lo que voy a ver? Mi corazón. Bueno, su corazón cada quien. ¿Sí? ¿Qué es lo que traemos en nuestro corazón? Para poder nosotros cambiar nuestros pensamientos necesitamos, punto número 1, si tú estás apuntando, si tú que nos estás viendo por Facebook, si estás apuntando, bueno, punto número 1 es vivir en el Espíritu. Y esta frase que les voy a decir ahorita me la encontré en un libro que estamos leyendo. Y está en las primeras páginas del libro. Antes de empezar antes de que se empiece a leer todo el libro, bueno, viene esta frase y dice, si quieres ser un alumno feliz, tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has aprendido para así desaprenderlo. Todos los conceptos que has adquirido en tu vida hasta hoy,
Todos esos conceptos que no te sirven, tienes que venir y traerlos y decirle, Espíritu Santo, aquí están todos mis pensamientos, toda mi forma de actuar, de hacer las cosas, aquí están, yo te las entrego. Llegar y entregarle todos los conceptos, todos los pensamientos que nos inculcaron, en traerlos y dejárselos al Espíritu Santo para que Él empiece a darnos información nueva o nosotros empecemos a buscar información nueva, ¿sí? En ese punto, como inciso A, para nosotros vivir con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocer nuestra condición. Nosotros tenemos que conocer nuestra condición. Amén. Para vivir en el Espíritu. Si yo no conozco mi condición, con lo que yo estoy batallando, entonces yo no voy a cambiar. Aunque Dios me dé una revelación, aunque Dios me dé una visión, si yo no reconozco mi condición, yo voy a seguir siendo la misma persona. Y puedo asombrarme y decir, wow, qué ven mis ojos, qué maravillas, pude ver al Señor. Pero si no reconozco mi condición, no voy a cambiar. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Dice, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces, Isaías tiene una visión, ¿sí? Dice en la NBI, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El capítulo 1 empieza con la muerte de un rey y dice, en los días de la muerte del rey Usías, es llamado Isaías como profeta y Dios le da esta visión. Y yo les invito a que me sigan en esta visión. Llega Isaías y se le presenta Dios en su trono, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, una luz más fuerte que la del sol. Y wow, se ve la presencia de Dios, ve los querubines, ve los serafines volando hacia un lado de él y wow, se sorprende, pero se da cuenta de su condición y dice, estoy muerto. He visto al Señor, pero yo soy un pecador. Estoy muerto y aparte no solo soy un pecador, sino vivo en un pueblo que es pecador. Estoy involucrado en este pueblo, estoy metido en este pueblo que es pecador. Y él se da cuenta de que él es pecador. Su condición, se da cuenta de su condición. Hay gente que pudo haber tenido una visión, puede tener visión, pero solo decir, wow, y se puede maravillar y decir, wow, qué padre, Dios me dio esta visión, pero nunca vio su condición. Y el problema es que cuando Dios te da una visión o Dios le da una visión a alguien, es decir, me la dio porque soy santo, y empezar a caminar así como en el aire, pensando de que nosotros somos santos sin reconocer nuestra condición. Isaías se dio cuenta y dijo, wow, dijo, yo estoy muerto.
reconoció su condición, reconoció y sabía que él era pecador. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestra condición, nosotros no vamos a poder vivir en el Espíritu, porque necesitamos nosotros conocer nuestra condición. Y es cuando nosotros pedimos: ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame en esta debilidad, ayúdame en esta adicción, ayúdame en estos pensamientos impuros que tengo, ayúdame a que no tengo que hablar cosa que no te agrade, groserías, albures. Ayúdame, es cuando pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede darte la dirección correcta en tu vida sin el Espíritu Santo. Puedes ir con una persona que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere nada de Dios, que no lee la Biblia, que no se interesa de Dios, y puedes llegar y decirle: oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi esposa, o tengo un problema con mi esposo. ¿Qué crees que es lo que te puede decir? ¿Para qué batallas? Tantas mujeres que hay. O a la mujer: ¿para qué batallas? Tantos hombres que hay. Es más, puedes conseguirte hasta uno más joven. ¿Para qué con ella? Ese es un consejo que te puede dar una persona de allá afuera. Consíguete otro. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero dejar esta adicción. No te preocupes, tú vive la vida, vente, yo te invito, es más, yo te invito, vamos, vente. Y ahí va. Porque eso es lo que te incita el mundo, eso es a lo que te invita el mundo. Por eso nadie te puede nadie te puede ayudar, o nadie te puede dar una dirección correcta si no tiene al Espíritu Santo. Tú te acercas con una persona que lee la Biblia, que ora, que está tratando de vivir lo mejor que se pueda en la comunión con Dios, y si vas con ella te va a dar una ayuda, te va a ayudar, te va a dar una dirección correcta. Si nos acercamos con el pastor nos ayuda y nos da una dirección correcta. Ahora, él no solo nos dice: bueno, haz esto y esto y ya, vámonos. No, él nos está monitoreando, él nos está dirigiendo, y nosotros, si estamos haciendo lo que él nos dijo, nos está dirigiendo, nos está guiando para hacer las cosas. Mi esposa y yo hemos ido y hemos pedido consejería. No crean que somos, wow, el matrimonio perfecto, no, tenemos nuestros problemillas ahí a veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de esa manera, nosotros nos acercamos al pastor y le decimos: ¿sabe qué? O él nos manda a llamar, a lo mejor cuando nos ve medio como que un poco así, nos manda a decir con el asistente: el pastor dice que saquen cita. Entonces nosotros sacamos cita, pedimos la dirección, vamos, platicamos con él, y no solo nos dice: bueno, ustedes están mal en esto, tienen que hacerle así. No, él nos está monitoreando. ¿Cómo van, hermanos? ¿Qué tal? ¿Han puesto en práctica lo que yo les enseñé, lo que les dije? Y empezamos a hacer, porque nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Y yo creo que Él es una buena guía la cual nos está dirigiendo a nosotros. Y yo creo que no nada más nosotros, yo creo que hay matrimonios aquí que han estado con el pastor. Ahora, ¿cuál sería el problema de que no salgan bien las cosas? Bueno, el problema sería de que no hiciéramos nosotros lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Y en vez de decir gracias por su ayuda, nos molestemos y nos enojemos por lo que nos dijo, sin reconocer nuestra condición. Entonces nadie nos puede dar una dirección correcta en tu vida si no tiene el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos habla de una persona que va a pedir dirección para con Dios, para con Jesús. ¿Sí?
en San Juan capítulo 3, versículo 2. Este hombre se llama Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre con conocimiento, sabía los mandamientos, estaba buscando el agradarle a Dios, pero él necesitaba una ayuda y él pide ayuda y va y busca a Jesús de noche. ¿Sí? Y luego dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces él, y no nomás él, dice sabemos. Esa palabra de sabemos quiere decir que había más personas, como que se juntó un grupito de personas y dijeron, no, sabemos nosotros que sí es hijo de Dios, pero ve tú, Nicodemo. Y mandaron a Nicodemo para que él platicara y hablara con Jesús. Jesús le dice, bueno, es necesario que nazcas de nuevo. Y él se sorprende y dice, bueno, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Dice, teniendo tú ese conocimiento, sabiendo lo que tú sabes, y me haces esa pregunta, ¿no sabes cómo es nacer de nuevo? A veces nosotros no sabemos qué es nacer de nuevo. A veces pensamos que viniendo al templo es oír la enseñanza y ya nacimos de nuevo, o hacer una oración y ya nacemos de nuevo. No, el nacer de nuevo es realmente hacer cambios en nuestra estructura mental, ser transformados, ser cambiados. Eso es ser una nueva persona, cambiar nuestros modelos mentales. ¿Sí estamos? Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. O sea, aquellas personas que no conocen de Dios, su mirada está en las cosas o los deseos carnales, adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo, chisme, murmuración, robo. Sus pensamientos están en eso, ¿sí? Eso es lo que ellos hacen, porque tienen una naturaleza pecaminosa, porque no han cambiado su estructura mental, ¿sí? Entonces, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, o sea, en los deseos de la naturaleza carnal, lo que les agrada, lo que les satisface en su carne. En eso es en lo que están pensando. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Es donde dices, te levantas tú en la mañana temprano y le dices, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Espíritu Santo, ¿qué tengo que cambiar el día de hoy? A lo mejor ayer no cambié algo, pero yo quiero el día de hoy que me digas qué es lo que tengo que cambiar. Direccióname, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que compartir? ¿Cómo me tengo que comportar con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me tengo que comportar en la escuela, con mis amigos? ¿Cómo me tengo que comportar cuando estoy chateando con alguien? Ahora que no se puede ir a la escuela, bueno, en chatear, ¿cómo platico? ¿Cómo me comporto con el que estoy chateando? Eso es vivir en el Espíritu. Buscar las cosas que le agradan a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. ¿Sí? Las cosas del Espíritu. Punto número 2. No pensar en lo pasado.
no traer el pasado al presente. ¿Sabía usted que uno de los errores que nosotros como cristianos cometemos es estar pensando en cosas ilícitas que nos satisfacían? Cosas que hacíamos anteriormente y nosotros nos sentíamos a gusto. Y les platicaba yo en la mañana y en la tarde acerca de unas personas, unos muchachos jóvenes que estábamos trabajando, estábamos en un campamento cristiano. Ellos eran cristianos. Y platicábamos, ellos estaban platicando acerca de cómo sentían, qué sensación sentían o tenían cuando se ponían la heroína. Y platicaban ellos dos y decían, wow, ¿te acuerdas como cuando en aquellos tiempos y que nos poníamos y ay, cómo nos desvanecíamos y cómo sentíamos dentro de nosotros la adrenalina? Y empezaban ellos a platicar de esa manera y eran cristianos. Y cómo sentíamos nosotros y qué padre. 2, 3 meses y cayeron de nuevo a la drogadicción. ¿Por qué? Porque estaban recordando cómo sentían, la satisfacción que tenían cuando hacían ese tipo de cosas, cuando se inyectaban la heroína, caían eso a lo mismo. O sea. Entonces, cuando hay algo que nos satisface a nosotros en el mundo, tarde o temprano empezamos a pensar en eso. Y lo más posible es que volvamos a caer a esa situación, a cometer esas mismas faltas, porque hay algo que nos satisfacía y empezamos a perder lo que decimos el amor, el primer amor, algo que no se debe de perder en un cristiano. El primer amor debe de ser todos los días. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios todos los días, enamorarnos todos los días de Dios. Pero a veces dicen, es que ya perdió el primer amor, por eso es que se regresó al mundo. No, es porque estaba pensando aquello que sentía, aquello pasado que ya había dejado. Por eso una de las cosas que nosotros les decimos a las personas que son adictas o andan en la drogadicción o en el alcoholismo y quieren salir de eso, nosotros decimos, ¿sabes qué? Aléjate de las personas con las que te juntabas anteriormente. No te juntes con ellos. Y hay gente que nos ha dicho, no, pero si yo les comparto y si yo les hablo de Cristo y estamos platicando, es más, yo no me tomo ninguna, no me estoy drogando, pero estoy compartiéndoles de Cristo 2, 3 veces y vuelven a caer otra vez. Ya los vemos con ellos de parranda, drogándose, haciendo cosas ilícitas, porque no obedecieron, no hicieron caso a que se tienen que separar de ese tipo de personas. Son pensamientos tóxicos, eso que nos está haciendo daño. Ahora, no solo se hacen daño ellos como personas, le hacen daño a los que están a su alrededor, a su esposa, a su mamá, a sus hermanos, le afecta a todo su alrededor cuando nosotros regresamos al pasado. Les platicaba también cuando yo era joven y bello, les platicaba a mis 11 años de edad, fue la primera y única vez que me metieron a la cárcel. Tenía yo 11 años de edad. Porque me juntaba yo con otros dos, unos primos, y andábamos tomando cosas que no, estábamos como Judas, tomando cosas que no nos pertenecían. Y nosotros íbamos y abríamos los carros y buscábamos en la guantera. Y en la guantera por lo general la gente metía herramienta, llaves, dados, cosas que usaban para su carro. Y pues nosotros las sustraíamos, ¿no? Y bien contentos nosotros porque podíamos hacer ese tipo de cosas. Y una ocasión, en una de esas veces que abrimos nos encontramos un billete de 50 pesos. Y wow, nos sentíamos millonarios.
En aquel tiempo 50 pesos eran 50 pesos. Era un buen billete. Y nosotros nos sentíamos millonarios y decíamos, wow, 50 pesos. No, somos fregones y nosotros ya la armamos y somos buenos y que no sé qué. Y eso nos incitaba a seguir haciéndolo, a seguir cometiendo las mismas faltas, hasta que nos agarraron. De ahí ya nos agarraron y ya se acabó, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque mi papá me supo corregir, me supo arrimar tierrita. Y le doy gracias a Dios por ello, porque Él supo direccionarme. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos caminar o cambiar nuestra forma de pensar, nosotros tenemos que dejar el pasado. No tenemos que seguir pensando en las cosas que nos hacían sentir bien. No tenemos que estar pensando en cosas que nos agradaban y nos hacían cometer faltas. Nos hacían volver a hacer cosas. Y a veces, como se dice, ¿no? Nos invitaban una y decíamos, bueno, una no es ninguna. Pero como una no es ninguna, pues nos echamos la otra. Y como dos apenas es una. Y como una no es ninguna, pues bueno, nos echamos la otra. Ya hasta que acababa uno bien full. ¿Por qué? Porque eran cosas que nos agradaban. El pecado es agradable, por eso lo hace uno. Entonces tenemos que dejar de hacerlo. ¿Sí? Es más agradable estar en la presencia de Dios. Es disponer nuestro corazón. Amén. Como punto número 3 es gozarnos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos cada uno de nosotros? Con eso es con lo que tenemos nosotros que estar contentos. Con eso es con lo que nosotros debemos de alegrarnos, con lo que nosotros tenemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad en nosotros, en Cristo Jesús, es dar gracias a Dios por lo que tenemos, es orar y estar siempre alegres. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses, esta palabra no es porque estaban en una situación que tenían una familia en armonía, una muy buena economía y un muy buen trabajo. Porque una persona que tiene todo eso, wow, se goza uno. Y no es malo. Lo malo es cuando ponemos nada más nuestra mirada en eso. Y cuando nos falta algo, estamos renegando. Por eso les dice, hey, alégrense, estén alegres, den gracias a Dios por lo que tienen. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esto es porque precisamente había cosas que les hacía falta a ellos y querían obtenerlo descuidando otras áreas en su vida. Hay personas que trabajan para tener una buena economía, pero descuidan a su familia, a sus hijos. A veces los dejan encargados con el vecino, con la vecina, quién sabe qué les enseñará el vecino y la vecina, o un familiar, porque yo me voy a ir a trabajar. Y esto lo hago por ti. A veces le decimos a nuestros hijos, es por ti, ¿por qué crees que trabajo tanto? Porque a veces no estamos contentos con lo que tenemos. No nos alegramos con lo que tenemos. No nos gozamos con lo que tenemos. Y estamos tratando de buscar algo para satisfacernos. Y descuidamos lo que tenemos. No disfrutamos lo que tenemos y tampoco alcanzamos lo que queremos.
Entonces nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Debemos de gozarnos con lo que tenemos. Amén. Y por último, el último punto, lo que vemos y lo que hablamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que estamos hablando? Cuando prendemos nuestra televisión o prendemos nuestra computadora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿O qué esperamos ver? Empezar a buscarle. ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando nos juntamos con los compañeros de trabajo? Cuando nos juntamos en la escuela con nuestros amigos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Con nuestros compañeros de trabajo empiezan a decir groserías, empiezan a decir albures, empiezan a reírse por lo que dicen, por las cosas que no hablan correctamente lo que están diciendo, groserías, chismes. Y nosotros nos involucramos para ser parte de este grupo y nos reímos también por lo que están diciendo. Y empezamos a hablar. Y como cristianos, hay veces que estamos platicando o platicamos con alguien y pum, dice una grosería y dice, ay, se me salió. Bueno, pues no es nada, ¿no? Se le salió. Pero después estamos platicando otra vez y pum, se le sale otra, ay, se me salió. Llega el momento en el que al platicar ya dicen las groserías y ya ni siquiera dicen, ay, se me salió. Solo las dicen porque se están acostumbrando a hablar, a decir. Ya no meditan en lo que están hablando. Y muchas de las veces hablamos para ser parte de este grupito. Porque si no, pues me van a dejar de hablar. Están muy serios. Así se quedaron los de la mañana y los de la tarde. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Y ponga atención en estos pasajes porque están muy buenos. Dice, ¿qué pasa? Dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Todo lo que hayamos hablado, todo lo que estemos hablando. Y cuando habla de palabra ociosa es una palabra que no edifica. Entonces, cuando yo hablo cosas y digo cosas que no edifican, entonces voy a ser juzgado. ¿Sí? De todo lo que yo hable. Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. O sea, estamos delante de Dios y me dice, a ver, ¿tú qué tanto hablabas? ¿Tú qué tanto decías? No, pues yo, pues para estar bien con mis compañeros, pues yo les seguía el juego y yo hablaba como a ellos. Vamos a dar cuentas de eso. Porque hay veces que hablamos por hablar. A veces decimos cosas para caerle bien a las personas. Yo tengo un hermano carnal y hace tiempo él tomaba mucho y el médico se lo prohibió. El médico le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes tomar más porque ya tu hígado, tus riñones ya están mal, tienes que dejar de tomar. Y personalmente a mí me dio mucho gusto cuando yo supe que ya había dejado de tomar, no que estaba mal de su riñón ni de su hígado, sino que me dio gusto porque dejó de tomar. Y dije yo, wow, qué bueno. Y le dije yo, qué bueno que dejaste de tomar. Y él no había una plática en la cual ella hablara o él hablara una cosa cuerda, él puras groserías. Y decía esto y una grosería, y decía lo otro y una grosería. Y le dije yo una ocasión platicando con él, digo, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que hayas dejado el alcohol.
pero tienes que dejar de decir tanta grosería porque son maldiciones. No, pero si todo el mundo las dice, ve ahí, lo verás que mira, te sales aquí y platicas con cualquiera y cualquiera va a decir groserías, todos dicen groserías, todos están diciendo groserías. Sí, le dije, pero eso es una maldición para tu vida, tienes que dejar de hacerlo. No porque todo el mundo lo haga, yo lo voy a hacer. No nos amoldemos a este mundo. Tenemos que hacer la diferencia. La gente, las personas que están a nuestro alrededor, tienen que ver en nosotros algo diferente, algo que realmente cambió nuestras vidas y que realmente nos vean y digan, wow, eres diferente. Yo era muy grosero y muy alburero y no había una plática en la cual yo no estaba risas y risas y diciéndoles y que me digan y yo te digo y risas y risas. Y cuando el Señor me quitó eso, al platicar con las personas, con las mismas personas con las que platicaba antes, me decían, usted era más divertido antes, porque nos hacía reír y estábamos a risas y risas. Le dije, bueno, es que cambió mi forma de pensar, ya no pienso igual, cambió mi estructura mental. Dice el 37, porque por tus palabras te absolverá y por tus palabras se te condenará. Lo que declares se te va a perdonar si te das cuenta de tu condición y te acercas a Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me ayudes, necesito de ti. He hablado cosas que no te agradan, he visto cosas que no te agradan y por eso yo me acerco a ti. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, quiero ser una nueva persona, quiero ser una nueva criatura. Sí, ya tengo 10 años, 20 años, 5 años, 1 año de cristiano, pero Señor, todavía hay cosas que yo estoy haciendo que no están bien y no te agradan. Yo te pido que hagas el cambio en mí. Tú también que nos estás viendo, tú puedes hacer esta oración, alzar tus manos y decir, Señor, me doy cuenta de mi condición, yo te necesito que me cambies. Sí, tengo tiempo ya de cristiano, pero hay cosas que estoy haciendo y no te agradan. Yo te pido que me cambies, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer un cambio de mente, un cambio de pensamientos. Eso es lo que nosotros le podemos decir. Porque podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos va a perdonar. Pero si seguimos haciendo las cosas aparentando un cristianismo, haciendo allá afuera cosas que no le agradan a Dios, hablando cosas que no le agradan a Dios, viendo cosas que no le agradan a Dios, vamos a dar cuenta de todo ello. No nomás vamos a dar cuenta porque estamos aquí adorando a Dios, sino vamos a dar cuenta también de lo que estamos haciendo allá afuera. Queremos un cambio en nuestra nación. Nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. Empezamos nosotros cambiando nuestra estructura mental, cambiando nuestros pensamientos. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo porque que se haga el aborto, porque Dios es un Dios de vida. Dios da vida, no da muerte. Y el niño, el bebé que tú traes en tu vientre es porque se engendró, porque Él va a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y podemos darle ese tipo de palabras. Alentar a la gente, ese es nuestro trabajo, ayudarles. Pero tenemos que cambiar, iglesia tiene que cambiar su estructura mental, sus pensamientos. Y yo quisiera recordarte el propósito de este mensaje. Que el oyente pueda alinear sus pensamientos a la voluntad de Dios.
que nosotros como oyentes podamos alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que alinearnos a los pensamientos de Dios. Cierra tus ojos, medita en la palabra y hazte la pregunta: ¿en qué condición me encuentro hoy? ¿Cuál es mi condición?